Bueno, muy buenos días. Hemos venido a entrevistarla para hablar sobre democracia en América Latina. La primera pregunta que tenemos es, usted habla que los movimientos sociales en América Latina han cambiado la realidad sociopolítica de la región. En este sentido, quisiéramos saber cuáles son estos cambios que se están dando en América Latina a partir de estos movimientos sociales y al mismo tiempo hablar sobre sus impresiones sobre la posibilidad de tener un gobierno de los movimientos sociales. ¿Cuáles son los alcances, los límites de estos cambios que hoy se dan en América Latina? Bueno, en primer lugar, yo diría que cuando yo digo que este tiempo es un producto o una resultante de la acción de los movimientos sociales, lo que quiero subrayar que no se debe ni a la casualidad, ni a la picardía de algunos líderes o dirigentes, o a digamos, una suerte de viveza, ¿no? De lograr y logré llegar ahí. Todo esto influye y evidentemente yo creo que en muchos procesos la casualidad también ha jugado su papel, pero siempre se actúa sobre la base de una tendencia histórica. ¿Y cuál es esa tendencia histórica? Las luchas y la resistencia de los distintos movimientos sociales, actores sociales que a lo mejor hoy día ya no existen porque se han constituido para la defensa de determinados aspectos de su sobrevivencia y hoy día no existen. O sea, todo no ha sido movimiento social organizado. Sin embargo, estas luchas en sus distintas manifestaciones han allanado el camino para, en primer lugar, poner en evidencia que el modelo neoliberal que estaba saqueando el continente era ilegítimo, que se podía vivir de otra manera, y han abierto el camino, independientemente de que ellos mismos se fueran a hacer cargo de las propuestas, ¿no? Entonces yo creo que en ese camino que abrieron los movimientos sociales, es lo que a mí me permite decir que ese tiempo de los gobiernos que emergen de forma directa o indirecta producto de las luchas sociales es el tiempo abierto por los movimientos. Por eso digo que es tiempo de movimientos en América Latina. Por el otro lado, el gobierno de movimientos sociales es un poquito fuerte, ¿no? Tal vez en el caso de Bolivia es casi que es el único país, yo te diría, de América Latina donde se podría hablar de un gobierno de movimientos sociales, y así todo no es directamente los movimientos sociales en el gobierno, pero sí hay una marcada determinación de la acción de los movimientos, tanto en la constitución del movimiento al socialismo como instrumento para la soberanía de los pueblos, que es la herramienta política con la que se llega al gobierno, como en la constitución del gobierno. Es decir, sí, desde esa perspectiva se puede decir que hay un gobierno de los movimientos sociales. Ahora, en el tiempo que ya te toca gobernar, ¿cómo construir un gobierno con la participación de los movimientos? Yo creo que eso es parte de un caminar un poquito más largo. ¿Por qué? Porque se llega a los gobiernos con una base jurídico, constitucional, que no permite la actuación directa de los movimientos sociales en la política. Pero no en el caso de Bolivia, ya estoy hablando de todo el continente, y creería que del mundo, ¿no? Porque la Constitución ha legislado la base jurídica del ejercicio del poder político, de la participación, legisla a través de la intermediación partidaria. Por lo tanto, para participar del legislativo, para ser diputado, senador, no se puede ir directamente de los movimientos. Y yo creo que eso, hay una apertura, un proceso, en el caso de Bolivia, con la Asamblea Constituyente. Se empieza a cambiar, pero no es el fin del mundo, es el comienzo del cambio, ¿no? Porque después me dicen, bueno, pero tiene este defecto. No, debe tener muchos defectos, porque se está saliendo de un lugar al otro. Bueno, para mí ese es el tema de gobiernos de movimientos. Que los movimientos logren colocar a los gobernantes o apoyar a gobernantes en función de sus intereses es el primer momento. Después viene un segundo momento, cómo los movimientos se constituyen en cogobernantes. Y ahí creo que es el tiempo actual, que es el desafío actual, que es pasar de ser actores de las protestas, actores de las resistencias y las luchas, a sujetos políticos. Es decir, cómo constituirse en protagonistas con capacidad de análisis crítico de la realidad, pero también asumiendo sus responsabilidades en la realidad de la que se es parte. O sea,
que la queja, o sea, la movilización quejosa, la movilización que demanda a un Estado paternalista que critica, pero que al final termina pidiendo que siga siendo paternalista para que me den cosas, está reñida con el sujeto político. No es que en este tiempo las movilizaciones y las luchas estén pasadas de lugar. Al contrario, el problema está en el contenido, en el para qué. Tú puedes movilizarte para impulsar una profundización de un proceso en el marco de la revolución democrática cultural, o puedes movilizarte nada más que por demandas sectoriales. O sea, la movilización en sí misma no me dice nada, no es un hecho de transformación. Y esa es una responsabilidad de los sujetos. Yo creo profundamente en la autodeterminación tanto de las personas como de los movimientos. Es decir, ayer decían, por ejemplo, bueno, nosotros las mujeres nos queremos formar y no tenemos apoyo. Pero si tú te quieres formar, tú te formas. O sea, ese es el sujeto demandante, ¿no? Que espera que alguien le resuelva la misión de su vida. Entonces hay que luchar por la misión de su vida, y luchar, que es un problema, insisto en eso, no solo de estar en las calles, que está perfecto, pero el tema de la conciencia, ¿no? Para mí es fundamental. Conciencia, organización, que se traduce en tener capacidad de propuesta. Es decir, aquí cómo está. Ahora, voy a señalar otro elemento que es importante en el tema de los sujetos políticos, que es, además de todo esto, digamos, hay una multiplicidad de sectores y actores que son movimientos sociales. Y hay también partidos políticos, no hay que desecharlo, digamos, en el concepto actor político entra toda la diversidad. Los movimientos, los partidos, organizaciones diferentes y diversas de la sociedad. Entonces, ese conjunto de actores de la sociedad es parte, digamos, conceptualmente del sujeto político. No quiere decir que todos lo lleguen a hacer, porque hay quien no le interesa, hay quien se repliega, ¿no? Hay actores que son coyunturales y no tienen intención de trascendencia estratégica. Pero para lograr, independientemente de que alguien se aísle, digamos, del proceso, para lograr la construcción del actor colectivo, lo que es fundamental es la articulación del conjunto de los actores, porque si no, es un actor por otro actor y a ver quién manda a quién dirige a quién es mejor, quién es la vanguardia. Esos son conceptos que no se responden a esta época, donde la dirección política del proceso de vida de la sociedad, porque de eso se trata, ¿verdad? La capacidad de gobernar y de gobernar en democracia, tiene que ver con la capacidad de reconocer que esta diversidad y esta pluralidad pueden formar un uno, pero es un uno diverso. Es decir, es un uno que va a trabajar consensuadamente, es un uno que va a trabajar con un acuerdo programático, y donde van a tener cabida no el disenso, porque eso me parece a veces hasta ridículo decirlo, porque ese es el derecho de cada quien, sino cómo articular las miradas. Yo digo, no alcanza con reconocer las diferencias, el problema es cómo articulamos las diferencias, porque si no somos capaces de conjugar las distintas diferencias, no en una mirada única, en una mirada plural que es diferente, que converja en un mismo lugar, no lo logramos construir. Y eso es vital para el sujeto político, es vital. ¿Cómo logramos la convergencia de las luchas, la convergencia de las propuestas y las identidades diversas? Y no puede ser pensando que hay una que va a ser mayoritaria por encima de las demás. Es cómo hay espacios para esta diversidad dentro de una propuesta común, obviamente, ¿no? Estamos hablando de una propuesta. Esta propuesta de un país para todos, de un mundo para todos, no es compartida por todos los actores, pero es compartida sí por la mayoría de los pueblos, aunque no encuentran las herramientas de cómo llevarlo adelante. Bueno, yo creo que aquí hay una enseñanza muy clara que emerge de los movimientos sociales, porque en los picos más altos de la protesta social en Latinoamérica, los movimientos sociales fueron capaces de articularse, de construir articulaciones y de tener propuestas muy claras para la coyuntura que ningún partido político lo pudo tener, de ninguna tendencia, ni la izquierda en América Latina, eran los movimientos sociales. Entonces, ¿por qué no tomar lo que ha sido la mayor creación de la construcción de los propios movimientos como una propuesta de alternativa de construcción de un sujeto político? Claro, pero esto habla ya de una permanencia en el tiempo, ¿no? Porque todas estas coordinaciones coyunturales se formaron
pero se formaron para la coyuntura, no tenían una intención de trascender. Ahora, haciendo una lectura y una apropiación crítica de aquellas experiencias, es decir, si se pudo hacer en la coyuntura, se puede hacer también con un sentido estratégico programático, que es ya el sujeto político, aquel que es capaz de definir sus objetivos, de articularse para lograrlo y construir las organizaciones necesarias, ¿no? Programas, etcétera, etcétera. Bueno, en este contexto político entonces que atraviesa la región, vemos, y que no es nuevo, los partidos políticos, según la gente, hay muy alta desconfianza en los partidos políticos. Entonces se podría decir que los movimientos sociales son estos canales alternativos que tienen las sociedades latinoamericanas para hacer sentir sus demandas. Podríamos hablar de estos canales alternativos nuevos, esta mutación de la representación política en América Latina. Yo creo que hay un problema muy serio con la representación política. Primero quiero decir una cosa, es decir, yo también hago bastantes críticas a la concepción tradicional partidaria, porque ha limitado a hacer Senado la política creyendo que es propiedad de los partidos. Pero no es estar en contra de la organización política. Yo sí no comparto hace mucho tiempo el modelo de partido, porque es un modelo de despojo, es un modelo de apropiación. Nosotros podemos hablar, representar, y ustedes tienen que callarse y acatar, ¿no? No lo dicen así, pero es la consecuencia. Ahora, los movimientos sociales en cierta medida son una emergencia frente a este encerramiento de los partidos a la realidad. Y los últimos 30, 40 años, digamos, han sido muy fuertes en América Latina, pero no quisiera cerrar el conflicto de la representación a la realidad partido-movimiento, porque ciertamente las nuevas formas, yo creo que la metodología de la comunicación, hoy día que es tan básica para la organización, ¿no? Porque al final uno se organiza para poder actuar en función de comunicar determinados objetivos. Y yo creo que las formas de comunicación actual, hoy en día, además de las formas de organización del trabajo, de la industria, que pesa mucho en la forma organizativa social, pero esto hace que se puedan abrir mucho más los canales de la expresión política social, que no pase solamente por el movimiento social. Y voy a decir concretamente, pensando en los movimientos, recordemos Egipto, Túnez, ¿no? ¿Cómo empieza? No hay directamente una organización convocante. Y ahora este movimiento de los indignados, ¿no? En España. Quiero recordar las asambleas populares en Buenos Aires en el 2001, una emergencia casi espontánea de la población que es convocada en función de una necesidad común, obviamente, o de una angustia común, como en el caso de Egipto, y convocada por los medios de comunicación, ¿no? Cuando uno dice, bueno, Twitter, mensaje de texto, el Facebook, vamos a la calle, y bueno, y son también efectivas. Entonces no quisiera cerrar la forma de expresión a la cuestión partido-movimiento. O sea, la alternativa al partido no es el movimiento. Yo creo que los movimientos sociales tienen que seguir siendo movimientos sociales. El problema es que al cambiar la política, los movimientos sociales tienen que ser partícipes de la conducción política como tal movimiento. No hay que ir a disfrazarse de otra cosa, porque la expresión del estudiantado es la expresión del estudiantado, no es el estudiante que entró al partido. Y tiene expresión política como estudiante, las mujeres como mujeres, los movimientos de pobladores como pobladores, y son voces también políticas que hay que articular, porque son voces sectorializadas. Ahora, el partido que pretendió en su momento histórico resolver el tema de lo sectorial, resolver el tema de lo reivindicativo, porque daba la visión de conjunto de la sociedad, pero que a su vez pretendía resolverlo suplantando a los actores locales, bueno, esa experiencia se agotó. Se agotó. Hoy, si quiere haber representación política de lo que piensa la ciudadanía, tiene que estar presente la ciudadanía. No se la puede sustituir, ni los partidos ni los movimientos, porque no es que los partidos son malos y los movimientos son buenos, ¿no? Hay movimientos que han, bajo otra terminología, pero han adoptado también una forma verticalista, porque claro, para mí la horizontalidad es un objetivo, ¿no? Tenemos que caminar, cada día ser menos verticalistas. Si yo pretendo disolver todo el mundo vertical y mañana ser horizontal, seguramente que voy a fracasar.
Y de ahí pueden salir conclusiones equivocadas. ¿Ves que la horizontalidad no tiene camino? No, lo que no tiene camino es de repente, porque no hay cultura de horizontal, hay cultura de superioridad, de verticalismo, de autoritarismo. Entonces hay que hacer un tránsito con nuevas formas y nuevas prácticas, así como yo lo veo. Bueno, en este marco, ¿cuáles son los retos que tiene la democracia en América Latina y también cuáles podrían ser las enseñanzas de estas reformas políticas de América Latina para el mundo, teniendo en cuenta que se ha trascendido la lógica de la democracia representativa tradicional, convencional que se conocía en algunos de nuestros países? Se ha trascendido y no se ha trascendido. Es decir, primero porque no se ha roto con la forma representativa. Lo que se ha trascendido son las barreras que la democracia representativa formal le imponía a la sociedad. Y la sociedad por alguna forma dijo basta, pero para expresar ese basta se expresó también a través de la democracia representativa. Entonces no es que hay un final de la democracia representativa. Lo que se le ha impuesto, se le ha dicho, no, los límites no los pones tú, los límites los vamos a poner nosotros, y se han corrido los límites, y los actores que no podían participar se han buscado la forma para participar, pero lo han hecho adaptándose a las reglas del juego. Entonces yo digo, ahí tenemos que ser claros, porque si no podemos hacernos la ilusión de una realidad que no está. Y esta forma de canalizar las ansias de un mundo nuevo a través de las normas restrictivas de una democracia representativa que quiere ser participativa pero que todavía no lo es, digo, te ponen muchos palos en la rueda a la construcción. Entonces, ese es el primer punto. Tenemos que ser conscientes que no se rompe las reglas de la democracia representativa ganando elecciones por muy avanzadas que éstas sean. Es decir, que vas a entrar en una regla de juego que te van a poner limitaciones. Y para trascender esas limitaciones que se puede, tú necesitas construir fuerza social. Para mí eso es fundamental, porque en la política es la correlación de fuerza. Y la correlación de fuerza, vamos a trabajar un poquito el concepto, no es cantidad de gente, también es cantidad, pero sobre todo para mí es conciencia organizada. Entonces, yo puedo estar o no estar en un lugar, pero saber por qué estoy o no estoy. Y en esa disputa, que es una disputa de conciencia, que es una disputa de poder, ¿verdad? Salvo que uno piense que el poder es el edificio, pero bueno, yo no creo eso, no, uno está en el gobierno, pero no es el dueño del poder porque está sentado en la casa de gobierno. Tiene que ver cómo, y aquí voy a volver a insistir en la importancia de la Asamblea Constituyente, que comienzan a abrir espacios para trascender los límites de la democracia representativa tal cual uno llega, porque hay que ser consciente que se llega al poder del otro. El poder propio hay que construirlo. Entonces te decía que distintos puntos. Por el otro lado, también es relativo porque la democracia representativa, así como rótulo, no se quiere eliminar. Lo que se quiere es combinar representación con participación. Es decir, que nuestro ideal de la democracia, ahora, dentro de 100 años habrá otro, obviamente, pero nosotros quisiéramos construir una representación que se fundamente en la participación. O sea, que el que representa en realidad sea un delegado de las voces que dice representar, que hoy en día no es así. Hoy en día el representante es mentira, es en realidad un usurpador. Nosotros deberíamos llamar democracia usurpativa, porque no se le pregunta nada a la gente el voto por la foto en la pantalla. Entonces, lo que se trataría es, en primer lugar, de transformar de esta democracia usurpativa a una representativa sobre la base de la participación. Es que los que hablen con mandato. Y te voy a poner un ejemplo sencillo. En los eventos de debate también se puede hacer esto. A ver el que habla con el micrófono, ¿a quién representa? Porque a veces es un tipo que tiene una linda idea y un hermoso discurso y no representa a nadie. Y tal vez un dirigente campesino o una dirigente campesina que tiene una representación, una historia de lucha, que viene con una reflexión que es parte de una organización que representa a 20.000 personas, no tiene espacio.
para que veas la diferencia. Y en política es igual, ¿no? Entonces, por eso decía que no es que uno quiere rápidamente que los gobiernos superen la representativa. Lo que vamos a decir que sí salir de la usurpativa, eso es importante. Porque la usurpativa es la que nos ha dado todos los males que tenemos, ¿no? Ahora, para cerrar un poco la idea de este tiempo, por el otro lado, había un tercer elemento a tener en cuenta, que no es que ya se pasó. Los sectores que han sido desplazados del eje del poder van a querer volver, es que desde el día que se van quieren volver, solamente que como todo ahogado, primero respira, se calma, vuelve a tomar impulso y vuelve a la carrera. Es decir, que conquistar apenas el primer peldaño. La batalla por tener una sociedad más justa creo que apenas está empezando. Por eso, a veces que veo demasiada frustración, o veo mucho optimismo o mucha frustración en dependencia de si ven toda la ilusión de la realidad y no la realidad que es, o un gran pesimismo si pensaban que rápidamente iban a resolver todos los problemas. Yo digo, ¿cómo podemos salir de 500 años de opresión, de marginación, de exclusión y un poco más, y darle a los excluidos, a los marginados, la voz, la capacidad de decidir y pretender que no se cometan errores? Es imposible, es la contradicción de todo lo que venimos diciendo. Entonces digamos que no, que al contrario, que la marginación, la opresión es lo mejor porque genera los mejores sujetos. Bueno, yo no creo eso. Yo creo que hay que ir teniendo espacios para ir recuperando la capacidad de sujetos, para ir recuperando todas las capacidades que hacen que uno llegue a la plenitud. Y eso es un tiempo de desenajenación que nos lleva a la historia, ¿no? Yo lo calculo, pensándolo generacionalmente, lo que cuestan los cambios culturales, cómo tenemos que inventarnos el mundo que queremos vivir, porque no se puede copiar ni de lo que hay ni de lo que hubo. Buscamos una nueva civilización, tenemos que irla inventando, irla viviendo, irla comprobando, mejorando, corrigiéndola sobre la marcha. ¿Cómo vamos a lograr eso? ¿En cuántas generaciones? Yo creo que son unas cuantas y cuantas generaciones. O sea que hay que pensar en un cambio de siglos.